Bienvenidos a mi canal. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer esta flor o esta planta conocida como crocus. La flor es bastante fácil de realizar, está compuesta de 6 pétalos realizados de la misma manera. La flor tiene alrededor de 4 o 5 centímetros de la altura y contando con el tallo tiene alrededor de 11 centímetros. Materiales que he utilizado para hacer la planta son hilos del grosor 3 milímetros, todos los hilos, el hilo verde y el hilo de la flor tienen el mismo grosor, es un hilo adecuado para trabajar con ganchillo de 3 milímetros, un ganchillo de 2 milímetros. Vamos a necesitar también alambre moldeable, el alambre que he utilizado tiene 0,7 milímetros y cinta de floristería. Vamos a empezar por los pétalos. Formamos el primer punto, que es nudo corredizo. Hacemos 10 puntos de cadeneta. Ahora añadimos un alambre. El alambre que añadimos tiene que tener alrededor de 14 centímetros más que las cadenetas. Colocamos el alambre entre el punto y el hilo, subimos un punto de cadeneta, ahora vamos a trabajar sobre la cadeneta. Empezamos en el segundo punto contando desde el ganchillo, que es el primer punto por debajo del alambre, y hacemos 3 puntos bajos por separado. Cogemos el hilo por debajo del alambre y tenemos que cerrar el punto por encima del alambre. Tres puntos bajos, ahora 3 puntos medio altos. Cogemos el hilo por debajo del alambre, volvemos a coger el hilo por encima del alambre y cerramos los 3 puntos. Hacemos otro punto medio alto. En total también tenemos que hacer 3 puntos medio altos. 2 puntos medio altos y 3 puntos medio altos. Ahora hacemos 3 puntos altos. También cogemos el hilo, echamos una hebra al ganchillo, cogemos el hilo por debajo del alambre, volvemos a coger el hilo por encima del alambre, pasamos por 2 primeros puntos y otra vez pasamos por los 2 primeros puntos. Hacemos otro punto alto igual y un punto alto más. Nos queda un punto de la cadeneta. En este punto tenemos que hacer 6 puntos altos. Primero hacemos 3 puntos altos por este lado del pétalo. Ahora tenemos que doblar el alambre, pero solamente doblamos a la altura del pétalo, que sobresalga un poquito. Dejamos el alambre bien pegadito a la vuelta y en el mismo punto
donde hemos hecho los 3 últimos puntos altos, hacemos otros 3 puntos altos, pero por el otro lado de la labor. Ya giramos hacia el otro lado. Hacemos 1. El extremo llevamos junto con una vuelta para esconderlo. 2 y 3. Tenemos 6 puntos altos en el último punto de la cadeneta. Ahora hacemos 3 puntos altos por separado. Tres puntos medio altos. Y 3 puntos bajos. Soltamos el punto de momento, aplastamos bien el alambre, juntamos los dos extremos, volvemos a coger el punto y primero hacemos un punto deslizado, el hilo tenemos por detrás del alambre, en el primer punto de esta vuelta. Un punto deslizado y ahora por detrás del alambre un punto de cadeneta. Y cortamos el hilo. En total tenemos que hacer 6 pétalos, igual que este. A 5 pétalos dejamos el hilo cortito y a uno de los pétalos dejamos el hilo bastante largo. Dejamos alrededor de 30 centímetros del hilo. Ahora vamos a hacer el centro. Para el centro voy a utilizar el hilo en color naranja. Formamos el primer punto, pero el extremo dejamos un poquito largo. Formamos el primer punto. Ahora vamos a hacer 6 puntos de cadeneta, pero antes de cerrar el punto vamos a echar la hebra del extremo. Vamos a echar la hebra al ganchillo para formar 2 puntos. Ahora cogemos el hilo y lo pasamos por dentro de los 2 puntos. Repetimos, echamos la hebra del extremo corto al ganchillo, desde delante hacia atrás, cogemos el hilo y pasamos por dentro de los 2 puntos. Ya tenemos 2 puntos hechos. Repetimos. 3, 4, 5 y 6. Tenemos 6 puntos, cortamos el hilo y cerramos el punto. Podemos cortar un poquito más el otro extremo. Para el centro también vamos a necesitar 4 trocitos del hilo en color amarillo. Aquí ya tengo las 4 piezas del hilo en color amarillo, tienen alrededor de 4 centímetros. Ahora la pieza en color naranja colocamos dentro
o intentamos colocar dentro de las 4 piezas amarillas, que la pieza naranja puede quedar un poquito más alta. Y ahora alrededor de este centro vamos a colocar los pétalos. Primero colocamos 3 pétalos con el hilo cortito. Con el lado derecho hacia afuera. Este es lado derecho y este es lado revés. Entonces colocamos lado revés hacia adentro. Tenemos un pétalo, 2, todos los pétalos tenemos que colocar en la misma altura. Y 3, tenemos 3 pétalos. Ahora colocamos otros 3 pétalos, primero los 2 con el hilo cortito. Y el último pétalo con el hilo largo. Y ahora tapamos el alambre con el hilo que hemos dejado, bajamos alrededor de 1 centímetro. Ahora sujetamos el hilo, hacemos un nudo y otro nudo. El extremo dejamos sin cortar, el resto de los extremos que sobresalgan cortamos. Ahora juntamos el extremo con los alambres y el resto de los alambres tapamos con cinta de floristería o con un hilo en color verde. Y colocamos los pétalos. Y la flor ya tenemos terminada. Ahora vamos a hacer un capullito. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos un punto de cadeneta y hacemos 6 puntos bajos dentro del anillo mágico.
Cerramos el anillo mágico. Vamos a trabajar en vueltas espirales. Para saber dónde empieza y dónde termina la vuelta tenemos que colocar un marcador. Entonces, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. En la segunda vuelta vamos a tejer un punto y un aumento. Repetimos el motivo 3 veces. Aumentamos 3 puntos. En el primer punto de la primera vuelta hacemos un punto bajo. En el siguiente punto hacemos 2 puntos bajos. Y repetimos un punto bajo y 2 puntos bajos. Un punto bajo y 2 puntos bajos. El último aumento tenemos que hacer en el punto anterior al marcador. Y deberíamos tener 9 puntos. Ahora sacamos el marcador, volvemos a colocarlo y vamos a hacer 2 vueltas sin aumentar. En cada vuelta tenemos que tejer 9 puntos bajos. Otra vez colocamos el marcador y otra vez tejemos 9 puntos bajos. Tenemos 4 vueltas. Ahora vuelta número 5, el motivo que vamos a repetir 3 veces es un punto bajo y un menguado. Tejemos un punto bajo y para menguar un punto cogemos la mitad del punto siguiente, las partes delanteras y hacemos un punto bajo. Repetimos un punto bajo, un punto bajo y ahora un menguado, la mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Tenemos que repetir una vez más. Tejemos un punto bajo, y ahora un menguado, la mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Cerramos el anillo mágico, cortamos el extremo del anillo mágico para que no nos moleste. Hacemos una vuelta de 6 puntos bajos, volvemos a colocar el marcador. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cortamos el hilo un poco largo, cerramos el punto, retiramos el marcador, enhebramos una aguja. Ahora pasamos el hilo por dentro de todos los puntos, pero solamente por la parte de fuera.
Antes de cerrar el agujerito, vamos a añadir un alambre para formar el tallo. El alambre que añadimos tiene que tener alrededor de 24 centímetros. Doblamos el alambre y ahora vamos a doblar uno de los extremos para poder pasarlo. Lo aplastamos bien. Para poder pasarlo por dentro de los puntos. Lo dejamos por dentro y ahora ya podemos cerrar el anillo mágico. Cortamos un poquito el hilo, pero no lo cortamos del todo. Y ahora el alambre tapamos con cinta de floristería o con un hilo en color verde. Aquí ya tenemos el capullito y tenemos la flor. Ahora vamos a hacer dos hojas. Las dos hojas se hace de la misma manera, pero una empezamos con 20 puntos de cadeneta y la otra con 30 puntos de cadeneta. Así una hoja va a salir más larga y la otra hoja va a salir más corta. Formamos el primer punto, que es nudo corredizo. Y hacemos 20 puntos de cadeneta. Ahora vamos a añadir un alambre. El alambre que añadimos tiene que tener alrededor de 8 centímetros más que las cadenetas. Doblamos uno de los extremos alrededor de 2 o 2 centímetros y medio. Y ahora aquí tenemos que hacer un punto bajo. Doblamos el alambre del todo, aplastamos bien el extremo. Y colocamos el alambre junto con las cadenetas. Vamos a trabajar sobre la cadeneta. En cada punto de la cadeneta tenemos que hacer un punto bajo. Empezamos en el primer punto que encontramos sin tejer. Cogemos primero el hilo por debajo del alambre y cerramos el punto por encima del alambre. En el segundo punto de la cadeneta hacemos lo mismo. Hacemos un punto de cadeneta y cortamos el hilo.
Cerramos el punto. Estiramos bien los puntos sobre el alambre. Y ahora el resto del alambre tapamos con cinta de floristería. Así queda la hoja más pequeña y luego hacemos otra hoja, pero empezamos con 30 puntos de cadeneta para que la hoja salga un poquito más larga. Ya tenemos todas las piezas hechas. Ahora las podemos juntar, colocar todas juntas, poner otro poquito de cinta de floristería y colocarlas todas juntas en una maceta o ir colocándolas por separado. Para poner la planta he preparado una maceta con la base incorporada, una base rígida. Cómo hacer estas macetas podéis ver el enlace que aparece ahora mismo en la pantalla y también está escrito en la descripción del video. Entonces, como la maceta tiene poliespan por dentro, es simplemente clavar las piezas. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.